Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy yo quiero compartirles un tema que es importante para el desarrollo de nuestra licenciatura en historia y no solo para la licenciatura en historia, sino también para el desarrollo de las humanidades. Este es la historia oral y la memoria popular. Primero que nada tenemos que entender qué es la historia oral y para qué nos sirve y cuáles son las características de manera general. Bueno, la historia oral es una metodología de investigación histórica de carácter cualitativo que se encarga de rescatar a partir de una grabación, de entrevistas, las experiencias de vida y las perspectivas subjetivas de testigos y de actores directos del acontecer contemporáneo. Entonces, punto primero es una metodología, permite la construcción de una fuente histórica y nos da la posibilidad de recuperar a partir de la memoria individual y grupal un entramado de lazos sociales que reconoce en el anonimato cotidiano una actitud histórica. Ajá, se basa principalmente en la recopilación de testimonios orales de personas que vivieron o que participaron en determinados hechos históricos, ya sea de primera mano o de segunda mano, y esos relatos permiten recuperar experiencias subjetivas y cotidianas que muchas veces no aparecen en las fuentes escritas tradicionales y que pues las experiencias que tienen las demás personas son valiosas, ¿no? Entonces es muy importante esta recuperación de esta memoria y de estas recuerdos desde relatos muy antiguos, por ejemplo, las recetas y muchas cosas que las personas guardan y que a veces no se atreven a contar. Y que, bueno, a través del uso de la historia oral nos permiten ese acercamiento precisamente. ¿Cuáles serían algunas características en las que se centra esta historia oral? Primero, en la memoria de los sujetos, y esta palabra de la memoria va a ser muy importante. Otra cosa es que aporta una visión más humana y emocional de los hechos, algo que no pasa en otras circunstancias. No podemos acercarnos directamente a las personas si hacemos una investigación a través, por ejemplo, de los textos o de los códices, o si vamos a un archivo, ¿no? La experiencia de la recuperación de la información es muy diferente. En este caso, pues bueno, es mucho más humana y además tenemos la posibilidad de recuperar algo que parecería que no es importante, pero que sí lo es para la historia oral, que son las emociones. Además, valora las experiencias de personas comunes, no solo de figuras reconocidas o de élites, ¿no? Vemos las entrevistas a diferentes personajes de la vida política, de la vida cultural, artística, etcétera, y no tenemos una relación a lo mejor o de conocer la experiencia de personas que están a nuestro alrededor, que comúnmente convivimos con ellos, ¿no? La señora de los tamales, el microbusero, el señor que se encarga de recoger la basura, o la señora de la tiendita, etcétera, ¿no? Son pues, la ama de casa, etcétera. Son personas que a lo mejor pasarían desapercibidas. Permite además abordar temas silenciados o marginados en la historiografía oficial, como por ejemplo el trabajo femenino, ¿no? Que es una de las cosas que yo en el doctorado estoy trabajando actualmente, precisamente ese trabajo femenino y el sustento. Otros son las luchas sociales, como la que estamos viviendo actualmente en la universidad, y las minorías. Puede ser en cuestión de discapacidades, en cuestiones de... em,
no sé, de otras características sexuales, por ejemplo, ¿no? De diferentes percepciones de vivir la vida, de enfrentar la vida también. Entonces, esta historia oral permite recuperar y abordar estos temas que de otra manera no podrían ser abordados, ¿no? Por el trato personal, por el trato cercano que se tiene con estas personas. Y entonces surge la pregunta de para qué nos sirve entonces esta historia oral, ¿no? En este caso pongo, por ejemplo, una imagen de La Llorona. Es una leyenda que en todos lados en México se conoce, de muchos lados, vaya, se dice que se aparece La Llorona, y cada una de las versiones de las cuales los estudiantes, por ejemplo, nos han contado en clase o hemos tenido la posibilidad de escucharlos en algunos coloquios y demás, pues son muy diferentes. Y cada uno de las personas que cuentan esta leyenda tiene una versión distinta de acuerdo a las características geográficas que hay en el lugar donde habita, también de las características sociales, culturales que han rodeado y que han ido formando la Llorona, ¿no? En algunos lugares tiene cadenas, en algunos lugares va gritando, en algunos lugares va solamente gimiendo. A veces se ve el esqueleto, a veces se ve vestida de blanco, a veces se le ve el rostro, etcétera, ¿no? Hay diferentes momentos de contarla y la historia oral nos permite precisamente eso, ¿no? Recuperar todas estas versiones y dar una versión nueva y además contar esas versiones originales y particulares de cada una, ¿no? Otra cosa y otros aportes que podemos entender de la historia oral es que es muy útil para construir historias locales o comunitarias como la de La Llorona y como muchas más. Cuántas cronistas, cuántos compilaciones de los municipios han tenido y han tenido que usar la historia oral para recuperar esta información, ¿no? En las comunidades, pues bueno, es muy común el ir a preguntar a diferentes personas que son responsables de algunas actividades religiosas, políticas, sociales, etcétera, de la comunidad, para contar la historia, por ejemplo, del pueblo. Otro es que enriquece los estudios sociales, culturales, antropológicos, sociológicos y, por supuesto, históricos, ¿no? En todos los sentidos. Contribuye a la construcción de la memoria colectiva también, que ahora vamos a mencionar qué es. Y bueno, contribuye precisamente a que a que se arme o se haga una reparación simbólica en contextos de violencia, de represión o incluso de discriminación. También es utilizada para eso, ¿no? Para que otras personas den la versión de los hechos y se pueda reconstruir precisamente la historia o se pueda reparar un contexto violento, por ejemplo, se pueda saber cuáles fueron exactamente los hechos y dar precisamente continuidad a ellos y darle solución. En ese sentido, vamos a pensar, ¿qué es la memoria, no? La memoria popular, pues nunca muere, porque la voz de los que hablan, de los que la cuentan, pues es importante y es tomada en cuenta para esto, ¿no? La memoria, dícese, como una capacidad mental que nos permite codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Es un proceso fundamental para el aprendizaje, para la adaptación y para la construcción de nuestra identidad. En términos más sencillos, la memoria es como un almacén de recuerdos donde guardamos información sobre experiencias, conocimientos, habilidades y eventos que hemos vivido. Este almacén no es estático, sino que está en constante evolución y cambio a medida que aprendemos cosas nuevas y modificamos nuestras experiencias. La memoria entonces se puede entender a través de tres fases principales. La primera sería la codificación. Este es un proceso de transformar la información en una forma o en una manera que pueda ser almacenada en la memoria. Ajá, estos son los recuerdos. ¿Cómo los vamos? A lo mejor con imágenes fijas, a lo mejor tienen que ver los olores, los colores también, ¿no? El movimiento, las posiciones, todo esto va a ir creando los códigos con los que vamos a retener la información en la memoria. Después, en este sentido, otra fase es el almacenamiento.
Aquí es la retención de la información codificada, esta información que ya fue señalada y puntualizada en nuestra memoria y bueno, que va a ser retenida a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ir acumulando en la memoria muchísima información, ¿no? Y la historia oral se encarga de apuntar a esa serie de codificaciones que tenemos y sacarlas, ¿no? Siempre les comento a mis alumnos que la historia oral es del pasado, sí, pero en el momento en el que nosotros pensamos con alguien, le platicamos a alguien un recuerdo, por ejemplo, traemos ese recuerdo al presente y entonces ya se vuelve parte de nuestro presente también, ¿no? Y así se va haciendo la cadena eterna, ¿no? Y bueno, el tercer punto es la recuperación, en donde pensemos que es la capacidad de acrecer, perdón, de acceder a la información almacenada cuando la necesitamos. Y esto va a ser muy importante, ¿no? Porque eso es lo que les digo de la recuperación que vamos a tener de nuestra memoria con preguntas claves, con paciencia, además, que nosotros como investigadores debemos de tener, vamos a ir sacando esos hilos de la memoria de las personas, ajá, y que las tienen almacenada y que solamente es cuestión de motivarla, de ponerle algunas palabras, algunos recuerdos, alguna información que nosotros también obtenemos y que ya tenemos de antemano, y esa persona la va a ir jalando, ¿no? Y la va a ir recuperando y nos va a ir contando lo que recuerda sobre un hecho, sobre alguna persona, sobre su misma vida. La memoria colectiva, por ejemplo, y aquí vamos a hacer una diferencia, la memoria colectiva se refiere a un conjunto compartido de recuerdos, de experiencias, de historias, de conocimientos que tiene un grupo social, una comunidad o una sociedad que va construyendo y que va manteniendo a lo largo del tiempo. Por eso es tan icónica esta frase del 2 de octubre, no se olvida, porque precisamente la memoria colectiva la vamos alimentando cada año, cada momento, con los recuerdos, con las experiencias, con recordar y remembrar esos momentos. La memoria individual, por su parte, se refiere a la capacidad que tenemos como personas de recordar experiencias, eventos, conocimientos personales del pasado, y es un proceso básicamente interno y único. Cada persona lo vive de una manera diferente. Se construye a partir de las vivencias individuales y de la interacción con el entorno, además. Aunque la memoria individual es única, también está conectada con la memoria colectiva, no podemos dejarla de lado, pues las experiencias individuales contribuyen a la construcción de una memoria compartida por un grupo social, ¿no? Entonces, y es una cadena. No podríamos tener una memoria colectiva si no tenemos una memoria individual, pero también la memoria individual se complementa con la memoria colectiva y así sucesivamente. Bueno, otro punto importante es la memoria histórica y, bueno, popular, evidentemente, que viene de un barrio, por ejemplo, de una comunidad, de una ciudad, pues va a funcionar como una expresión concreta de la vida del pueblo. Subyace en la oralidad. La utilización de estos no se limita a ciudades o campos, y puede incluir desde una historia de familia hasta el estudio, por ejemplo, de una etapa de la historia nacional, ¿no? En México es muy sabido que una de las primeras recuperaciones de la historia histórica popular es precisamente con los allegados y personas que tuvieron la oportunidad de conocer y de compartir terreno y lucha social con Francisco Villa. Ese es uno de los estudios más importantes que tenemos en México. Y ahí está tanto el Instituto Mora en la Ciudad de México, como también el INA, ¿no? A través de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también la UNAM, que han recuperado gran parte de estos testimonios y que lo tienen dentro de dentro de todo lo que es la memoria oral, ¿no? Dentro de todo lo que son las... los archivos de la palabra, perdón, se me fue la palabra, dentro de lo que son los archivos de la palabra, ¿no? Que ahora muchos de ellos se pueden consultar de manera digital también. Entonces, ese es uno y el otro es también los expatriados de España
y bueno, y refugiados también, que llegaron a España huyendo en la época franquista y que, bueno, también fueron entrevistados y también esa experiencia y esos recuerdos fueron recuperados a través de la historia oral y forman parte de nuestro acervo también importante en los archivos de la palabra. ¿Y qué tenemos para empezar a hacer esta historia oral? Primero, pues vamos a tener tres fases. La primera es el cuestionario base, el cual tenemos que elaborar con mucho cuidado, utilizando las palabras adecuadas, utilizando haciendo las preguntas adecuadas. Y bueno, les preparé un poco de lo que es el cuestionario base. Primero, ¿qué es? ¿No? Es una guía de preguntas que se elabora antes de realizar una entrevista y sirve para orientar una conversación hacia los temas que se quieren investigar. No hay un número determinado de preguntas máximas para hacer un cuestionario base. Tampoco se tiene un seguimiento puntual de una primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, sino que esto es completamente flexible. Y bueno, se puede ir alimentando conforme se va haciendo la entrevista y también se puede ir buscando más información e ir metiendo más información. Tiene un orden, eso sí, ¿no? Para ir buscando la información de mejor manera, pues tiene un orden en el que el primero es, pues una de las cosas importantes es poner la información de manera ordenada. Si se va a preguntar sobre un tema, pues tratar de poner todas las preguntas que tengan que ver con ese tema. Juntas para no ir saltando de una cosa a la otra, ¿no? Y no ir haciendo que la memoria, esa recuperación de la memoria se vea forzada de alguna forma, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante tomar en cuenta. Y bueno, ¿por qué es importante tomar y tener un cuestionario, hacer un cuestionario base? Primero, porque te garantiza que no se van a omitir los temas clave. Ahí vas a poner lo que más te interesa preguntarle a la persona, ¿no? Vas a poner ahí las preguntas que tú quieres saber. Dos, es que da estructura y da un orden a la entrevista, precisamente esto que comentaba yo, ¿no? Se habla sobre un tema, luego ese tema se aborda, ajá, se pule y bueno, se pasa a otro, ¿no? Luego es que ayuda a establecer un hilo conductor en el relato también, para que nosotros mismos, como entrevistadores, no nos perdamos en el orden, ¿no? No nos perdamos en cómo va el seguimiento de nuestra entrevista. Y otro es que facilita la comparación entre distintos tipos de entrevista. Nos permite también hacer una distinción entre preguntas. Podemos utilizar preguntas abiertas, podemos hacer preguntas cerradas. Lo más conveniente siempre es hacer mucho más preguntas abiertas y bueno, hacer precisamente esta comparación. ¿Cómo podemos entender que hacemos una buena práctica de una entrevista y bueno, de un cuestionario para empezar, ¿no? Primero, que incluimos preguntas abiertas que invitan al relato, que invitan a que la persona nos diga lo que sabe, lo que conoce y lo que recuerda. Un ejemplo es, bueno, ¿cómo recuerda ese momento? Y ahí estamos invitando a la persona a que se explaye en primer momento, en primer lugar, y segundo, que nos dé detalles intangibles, ¿no? De ese momento. ¿Cómo es que lo recuerda? ¿Cómo se sentía en ese momento? ¿Qué fue lo que percibió? ¿Qué es lo que usted sintió? Y esa sensación y esas preguntas pues van a ser muy importantes para que la persona nos dé de buena manera la información sinceramente, ¿no? Porque pues en muchas entrevistas podemos ver que la persona nos está diciendo la verdad, pero también nos puede estar diciendo cosas que no son ciertas. Otro punto importante, yo, bueno, nada más puse estos tres como base porque me parece que son los más relevantes, ¿no? En muchos sentidos. Otro es evitar preguntas que sugieran respuestas obvias. Ajá, por ejemplo, cuando entramos a un establecimiento o cuando está la persona que queremos entrevistar sobre algún tema en específico, pues el decirle, por ejemplo, a qué se dedica, ¿no? O qué se vende en este establecimiento. ¿O qué es lo que usted vende? ¿No? Si es un vendedor de palomitas, por ejemplo, en los portales de la ciudad de Toluca,
pues no le vas a preguntar o no le vas a hacer primera pregunta o alguna de las primeras a qué se dedica o qué vende, ¿no? Si es obvio lo que estás viendo. Otro punto es que vamos a ser siempre flexibles. El entrevistador debe estar dispuesto a dejar que el relato fluya, incluso si se aleja del guión inicial, ¿no? Hay muchos entrevistados que se van a perder en el camino y nosotros tenemos que regresarlos a ese cuestionario. Por eso es importante tener en orden el cuestionario para poder regresarlos a esa línea de preguntas que nosotros queremos hacerle, ¿no? Entonces, y ser flexible, tener paciencia, porque entrevistador a lo mejor va a darnos mucha información y nosotros queremos algo concreto, ¿no? O se va a ir a otros temas que ni siquiera teníamos considerados y que, bueno, de momento a lo mejor nos parece que no son importantes y con el paso de la investigación nos vamos a dar cuenta que sí eran importantes, ¿no? Sobre todo porque la persona nos los está contando. Entonces, estos son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta para tener una buena práctica en la aplicación de un cuestionario base. Pero también debemos entender que hay cosas que no debemos preguntar y no debemos de preguntar de una manera directa, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer preguntas, pero sutilmente o utilizando otras palabras. Por ejemplo, ¿usted tiene relaciones sexuales con su esposa o con su esposo o con su novio o lo que sea? O algún tema que tenga que ver con sexualidad, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Dos, ¿cuánto dinero recibe al día? También en cuestiones de dinero, o sea, nunca les digo siempre, no pregunten cuánto gana, sino pregunten si con la cantidad que gana o con el dinero que recibe al día le alcanza para no sé, para comprar su despensa o para pagar alguna cosa, ¿no? Entonces ya las personas nos dirán la información y si ellos así lo desean, pues nos dirán alguna cantidad, ¿no? ¿Por qué partido político votará en las siguientes elecciones? Eso también es muy importante tomarlo en cuenta y no hablar sobre política tan enfáticamente para no tener esa intención a lo mejor o que se piense que la intención es preguntar precisamente algo político, ¿no? Otro es cómo fue que perdió la mano en el accidente, por ejemplo. O sea, si vemos que una persona no tiene una parte de su cuerpo, pues tampoco hacer énfasis en eso, ¿no? Si no, podemos preguntarlo de otra manera. Y también otra cosa es la parte religiosa, ¿no? O sea, podemos preguntar de otra manera. Si a lo mejor usted cree en Dios, podríamos preguntarla, pero tenemos que ver cuál es la intención de preguntar o de hacer este tipo de preguntas, ¿no? Precisamente para que no haya una mala interpretación de lo que nosotros queremos realmente obtener de información. Ajá. Y bueno, para nuestro cuestionario base, vamos a tener datos generales. Primero ponemos el nombre del entrevistado, su nombre completo, de preferencia siempre pongamos su nombre completo. Si la persona no nos quiere dar su nombre por alguna razón o ese es el acuerdo de no poner el nombre, bueno, en el nombre del entrevistado no podemos dejarlo en blanco, pero sí podemos ponerle un seudónimo o un nombre que nosotros sepamos, entendamos y nos acordemos siempre de quién fue a quien entrevistamos, ¿no? O sea, la señora de la tiendita La Lupita, por ejemplo, ¿no? O sea, sí podemos ponerle así. Otro dato general podría ser la edad, la ocupación, el sexo o estudios, nivel de estudios, etcétera. Esto dependerá de la investigación que nosotros estemos realizando, ¿no? A lo mejor es para nosotros importante la nacionalidad, a lo mejor es importante si habla algún idioma, a lo mejor es importante si toca algún instrumento, etcétera, ¿sí? El lugar en donde está la entrevista, ajá, de manera general, Toluca, Estado de México, Ciudad de México, no sé, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Ciudad de Mendoza, Argentina, etcétera. Y la fecha en la que se realizó esa entrevista y el nombre del entrevistador. Y también podemos incluir dentro de estos datos generales la clave de audio o la clave de la entrevista, de la cual les voy a hablar un poco más adelante. La segunda etapa es la entrevista. Una entrevista, bueno, es una conversación planificada
ajá, entre dos o más personas, donde una de ellas funge como el entrevistador y hace las preguntas para obtener la información o la opinión a la otra persona, y el otro es el entrevistado, quien contesta y quien de manera también espontánea, personal y con base en la información que tiene, pues te contesta, ¿no? Todo esto sobre un tema específico, ¿no? Se utiliza en diversos contextos como la selección de personal, como el periodismo, la investigación, el diagnóstico clínico inclusive, pero una parte muy importante es que la entrevista también se utiliza para la obtención de información relevante para la construcción de aconteceres históricos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomarla muy en cuenta. ¿Cuáles serían las principales características de una entrevista? Yo pongo aquí tres. Primero, un diálogo estructurado. No es una conversación casual, sino que tiene un propósito definido y una estructura, aunque bueno, esta estructura puede variar, ¿no? No va a ser un intercambio solamente de preguntas y respuestas, ajá, em, en el que uno contesta y el otro responde, sino es más bien un diálogo, ¿no? Este diálogo estructurado del que menciono, en el que efectivamente hay preguntas y respuestas entre ambos, porque inclusive el entrevistado en algún momento puede hacer preguntas al entrevistador y será parte de la entrevista también, ¿no? Y otro es la obtención de información, en el cual, pues bueno, el objetivo principal es obtener la información, obtener la opinión, inclusive la perspectiva o datos relevantes que se tengan sobre un tema en específico, ¿no? Esas son las principales características que considero de una entrevista. ¿Y por qué es importante hacer una buena entrevista? ¿No? Primero, y bueno, también esto lo he dividido en algunas partes. Primero, preparar la entrevista, eso va a ser crucial. Conocer el contexto histórico del tema a tratar, ahí es donde tenemos que investigar muchísimo, tenemos que hacer observación, tenemos que hacer investigación documental, archivística inclusive, ajá, y bueno, toda la información escrita que podamos nosotros encontrar para tener un sustento teórico y poder estructurar nuestras preguntas. Después investigar sobre la persona entrevistada, si es posible, a qué se dedica, qué persona, qué tanta información puede tener. ¿No? A lo mejor queremos entrevistarla porque nos parece que es una persona em, muy amable, pero a lo mejor no tiene toda la información que nosotros queremos obtener. Entonces hay que investigar realmente qué características tiene esta persona. La otra sería crear un ambiente de confianza. Eso va a ser muy importante. Ajá, que la persona se sienta segura, que se sienta con toda la confianza de darnos la entrevista y de darnos la información que estamos queriendo nosotros obtener. Ajá. Y después puse también pedir permiso para grabar la entrevista e informarle en ese momento los fines que van a tener la información que nos va a dar, ¿no? ¿Cuál va a ser la finalidad de la información que obtengamos de esa entrevista? Pues se va a publicar un artículo, se va a integrar en un libro, se va a utilizar en una tesis, etcétera, ¿sí? La segunda parte sería que durante la entrevista nosotros escuchemos activamente, no interrumpamos a la persona lo menos posible, que mostremos empatía y respeto y que nos mantengamos de una manera neutral, ¿no? Aunque la persona nos esté diciendo algo con lo que nosotros no compaginemos, no estemos totalmente de acuerdo, bueno, respetar la opinión de esa persona, ¿no? También tener sensibilidad ante recuerdos dolorosos. Es una de las cosas que también manejo mucho con los chicos, con los alumnos en las clases, que debemos de tener mucha sensibilidad porque puede ser que las personas al recordar a parientes que ya no están, a momentos trágicos de su vida y demás, pues bueno, lloren, por ejemplo, ¿no? O se enojen. Y entonces tenemos que tener la sensibilidad y la conciencia de respetar esos momentos. Por eso pongo el siguiente punto, que sería permitir silencios,
Pueden ser momentos de reflexión significativos y bueno, hay que dar un tiempo para que la persona se calme, para que la persona ya tranquila nos pueda seguir relatando la información, ¿no? Y el otro momento sería después de la entrevista, que sería transcribir el testimonio de forma fiel, tal y cual la persona nos lo está diciendo. Ajá. Otro es validar con la persona entrevistada si así lo desea, o sea, si la persona quiere que nosotros le compartamos la información, validarla con ellos, si dijo realmente esto o no, que muchos quieren ver que lo que te dijeron, pues, sí sale tal cual, ¿no? En el escrito. Y otro es en analizar el contenido, pues cruzándolo con otras fuentes. Estas fuentes, les digo, pueden ser escritas para construir un relato, una investigación, pues muchísimo más amplia, más completa, ¿sí? Entonces, esto también es importante. Si las personas no nos dejan grabar por alguna razón, después de la entrevista debemos de sentarnos, no 3 horas perdón, no 2 días después, ajá, una semana después o un mes después, sino unas horas después, máximo, o sea, desde el momento en el que hacemos la entrevista, para transcribir, para escribir las ideas de lo que la persona nos dijo, como si estuviéramos llenando el cuestionario base, ¿no? Y poner ahí la información que la persona nos está dando. También, pues, no confiarnos todo el tiempo en que el audio va a servir. Eso también va a ser importante. Entonces, también podemos llevar una libreta, una pluma. Siempre les digo, lleven una libreta, un lápiz, pero que el lápiz tenga punta. Será importante. Y la tercera etapa es la transcripción, que es una de las más importantes también, ¿no? En historia oral, bueno, la transcripción de una entrevista es la conversión del contenido hablado de una grabación, ya sea un audio o un video, a texto escrito. Este proceso va a transformar el diálogo de la entrevista en un documento textual. Esto facilita el análisis, la interpretación y además, una de las cosas muy importantes de la historia, de este punto, ¿no? De la historia oral, es la preservación de la información obtenida. Solamente vamos a poder preservar la información de los audios o de los videos que nosotros hicimos durante nuestra entrevista si la ponemos dentro de un texto y le damos el valor de que fue obtenida por historia oral. Y bueno, el proceso de transcripción en historia oral va a implicar algunas cosas. Ajá, les puse aquí 4. Primero, la grabación. Se realiza una entrevista registrando el audio o en audio o en video la conversación entre el entrevistador y el entrevistado. Les digo, si no tenemos la grabadora, si no podemos tener audio, bueno, hacemos una guía de entrevista, hacemos nuestra transcripción escrita, hacemos un guión de entrevista en el que pongamos nosotros la información que nos está dando la persona. Conforme la persona lo va diciendo, pues vamos poniendo algunas ideas que posteriormente, al terminar la entrevista, podemos complementar. Ajá. Después, bueno, la transcripción convierte la grabación a texto escrito utilizando diferentes métodos. En este caso, bueno, ya antes se hacía de manera manual, ahora ya puede ser automatizada porque ya podemos meter el audio a diferentes aplicaciones, ¿no? De inteligencia artificial y demás, y nos van a hacer la traducción inmediata de nuestro texto, inclusive en el WhatsApp, ¿no? Otro es, bueno, la edición y el formato. Ahí vamos a ajustar el texto para que tenga una claridad mejor, para que tenga una precisión mejor. Y vamos a incluir la puntuación, tomar en cuenta la ortografía y en algunos casos también la representación de sonidos no verbales. Esto en historia oral es crucial, es muy importante, que también los silencios, que también estos llantos que mencionaban, también inclusive las palabras antisonantes, ¿no? Las groserías, también sean puntualizadas dentro de nuestro texto, que también sean documentadas, vaya, y registradas de esa manera, ¿no? Y otros sonidos que la persona haga y que sean relevantes además
para entender a la persona, para entender y que, bueno, cuando nosotros leamos nuestra transcripción, estemos junto a la persona que la está haciendo, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de sentir la entrevista. Y bueno, finalmente está el análisis. El texto escrito se utiliza precisamente para analizar el contenido de la entrevista, identificar temas claves y comprender las experiencias y perspectivas del entrevistado. Y de ahí obtenemos nosotros la información que va a ser importante para nuestra investigación y la pasamos a nuestro texto ya de investigación formal. La transcripción es crucial en la historia oral, definitivamente porque preserva la memoria, permite conservar experiencias y recuerdos de las personas, especialmente aquellas que podrían no estar documentadas en fuentes escritas. Otro es que facilita el análisis, proporciona un documento textual que puede ser analizado, interpretado por investigadores y otros interesados y además de manera más práctica. Garantiza la precisión porque permite verificar la información y garantiza que la narrativa del entrevistado pues quede ahí plasmada fielmente. También permite la diseminación. El texto transcrito puede ser utilizado para compartir la historia oral con un público muy amplio a través de publicaciones, de presentaciones, una historia de vida, por ejemplo, una genealogía y demás herramientas que podemos nosotros tener dentro de lo que es la historia de manera general, ¿no? Las ciencias sociales de manera general. Por ejemplo, y bueno, a lo que voy es a un ejemplo de transcripción. Por ejemplo, está este ejercicio. El entrevistado pregunta y va narrando. Y eso es un sueño hecho realidad, de infancia, porque yo siempre lo digo, ¿no? Con los amigos, cuando éramos pequeñitos, todos queríamos ser o futbolistas o estrellas de rock, por ejemplo. Tú has conseguido ser este futbolista y has conseguido ser el mejor futbolista del Real Madrid. Esto te llena, es un sueño cumplido. Y el entrevistado contesta, no, siempre pensé que quería llegar aquí y demostrar que era el mejor. Y es lo que estoy intentando haciendo, año por año, no solo con los partidos, también con los goles, con las exhibiciones. Y por eso yo digo, pasa a paso voy. Voy poniendo mi marca y por donde pasar, siempre dejar mi marca. No, esa es una traducción fiel, ¿no? De esta, liga que tengo aquí de YouTube. Es una entrevista que se le hizo a Cristiano Ronaldo, en el cual, bueno, él no hablaba perfectamente el español y bueno, la traducción es de esa manera, ¿no? Fiel a lo que él va comentando y diciendo. Y ponemos los datos generales de esa entrevista. El nombre del entrevistado es Cristiano Ronaldo. La ocupación es futbolista. Tenía 32 años, de nacionalidad portuguesa. La entrevista se hizo en Madrid, España, el 16 de diciembre del 2017. Lo hizo el entrevistador Rodrigo Fáez. Y la clave del audio que se pone ahí es referente a esa entrevista, ¿no? Yo en un momento más les voy a decir cómo se construye. Y bueno, esta información, estos datos generales se van a poner tanto en el cuestionario base como en el inicio de la transcripción que vamos a tener. Ahora, la clave del audio va a ser muy importante. Vamos a poner primero las iniciales del entrevistador, de la persona que está haciendo la entrevista, ¿sí? En este caso, en los ejemplos que estoy poniendo ahí, viene una R, una H y una P, que son mis iniciales. Después se va a poner un punto, después se va a poner el año de la entrevista, luego otro punto y luego el número consecutivo, bueno, un número consecutivo, iniciando siempre pues, con el 0, 1. Es importante que iniciemos con 0, 1 y no con 1, ajá, para que no tengamos el problema después a la hora de ordenar nuestros audios, por ejemplo, en un archivo digital. En este caso, pongo el ejemplo, el primero es RHP.2020.13 y la siguiente entrevista es RHP 2020.14. Esas las hice a lo mejor en diciembre, ¿no? Noviembre y diciembre. Y son para la misma investigación y para el siguiente año hice otras entrevistas. Entonces empiezo otra vez para diferenciarlas
con mis iniciales, con el año que sería 2021, el siguiente año, y empiezo otra vez la consecutiva, con el 01, luego 02, luego 03, 04, etcétera. Ajá, lo puedo hacer de esa manera. Y así tengo yo de manera digital ordenados mis audios, ajá, que puedo yo utilizar en cualquier momento para hacer mis investigaciones. Bueno, cuando no tenemos, y vamos a hacer una clave, tenemos, perdón, una entrevista, pero no tenemos el nombre del entrevistador, por ejemplo, podemos poner el nombre del entrevistador como el nombre del canal o del noticiero. Por ejemplo, SPD 2014-01, ajá, o podemos poner NB, que serían Nueva Visión, por ejemplo, ajá, 1998.05, por decir algo, y sería el nombre del canal en este primer momento, no el nombre del entrevistador, porque a lo mejor no lo tenemos por alguna razón. Y otra cosa finalmente que quiero compartirles es cómo citar. Hay tres puntos importantes de la citación dentro de lo que es la historia oral, que es una de las cosas que quiero reforzar también en esta oportunidad que tengo de compartir lo que es la historia oral. Uno es interpretando lo que el entrevistado dijo, o sea, cuando nosotros utilizamos en la parte escrita, parafraseamos lo que el autor dijo, ¿no? O sea, tomamos con nuestras palabras lo que esa persona dijo. En este caso es lo mismo, interpretamos lo que el entrevistado dijo y ponemos la cita, entrevista a, y ponemos el nombre del entrevistado y la clave del audio. La segunda opción que tenemos es citar textualmente lo que la persona dijo, utilizando comillas al inicio y al término de la frase, o sí, de las frases o de la frase que él comenta, ponerle como cita fragmento de entrevista, porque sería solo un pedacito de esa entrevista, pues fragmento de entrevista, el nombre del entrevistador, perdón, el nombre del entrevistado y la clave del audio. Y finalmente, cuando no se tiene audio en las entrevistas, ponemos entrevista A, el nombre del entrevistado, el nombre del entrevistador y el año en el que se realiza la entrevista. Ajá, según algunos cursos que he tomado y algunas de las cosas que, por ejemplo, nos ha comentado Graciela de Garay, es que no hay una manera estricta de citar, que no hay una rigidez, ¿no? En este sentido. Y bueno, también APA, el estilo APA, también no tiene una manera específica de hacer las citas en historia oral. Entonces yo siempre recomiendo que se cite con alguna de estas maneras para tener ahí la referencia de a quién estamos entrevistando, de qué fue la persona, que se vea y que se note que la persona a la que entrevistamos está citada dentro de nuestro texto, ¿no? Que la fuente viene de historia oral, que sería como una de las cosas importantes. Y bueno, que tomemos en cuenta y que hagamos la referencia también al final de que son citas orales. Les pongo un ejemplo. Este es sobre los ingredientes del mole. Se entrevistaron a dos señoras, la señora Juana Domínguez y la señora Margarita Reyes. El tradicional mole de Oaxaca, y bueno, yo escribo el texto con base en esas entrevistas. El tradicional mole de Oaxaca requiere de varios ingredientes que le permiten tomar la consistencia requerida. Eso lo escribo yo. La señora Juana Domínguez, experta cocinera desde hace más de 20 años, nos comparte que ella para hacerlo utiliza los chiles, el azúcar, chocolate, cacahuate y sal. Y hago la referencia a la entrevista a la señora Juana Domínguez y pongo la clave del audio. Sin embargo, la señora Margarita Reyes, a la otra señora a la que entrevisté, considera que también se le debe poner piloncillo y ajonjolí para lograr el sabor más profundo del mole. Esto es lo que yo estoy interpretando y lo que yo estoy mencionando de los audios y de las transcripciones que tengo de estas dos entrevistas. Este es el primer ejemplo. Y bueno, tengo otro ejemplo que viene precisamente con esta misma información, con esta misma idea. La década de los años 80 trajo al mundo, en materia musical, grandes bandas de rock,
las cuales podían escucharse diariamente, perdón, en las calles de la Ciudad de México. El señor Felipe Martínez menciona que podías ir caminando por la Alameda Central y escuchar a los Héroes del Silencio, a Guns N' Roses o a Bon Jovi, pues las personas subían el volumen de sus radios. Del mismo modo, Juan Sánchez recuerda que también se escuchaba a Sebastián Bach y algunos otros grupos de habla inglesa como Iron Maiden. Y pongo también ahí las referencias de esas dos audios, de esas dos entrevistas en las cuales se realizó. Para el primer ejemplo, que era del mole, ahora les pongo el segundo ejemplo. El tradicional mole de Oaxaca requiere de varios ingredientes que le permiten tomar la consistencia requerida. La señora Juana Domínguez, experta cocinera desde hace más de 20 años, nos comparte que abro comillas, pues lleva varios chiles, azúcar, chocolate, cacahuate y pongo 3 puntos porque me dijo ahí, y otra cosa que no me acuerdo, pero espérame, déjame ver qué era. Ah, sal. Entonces, esa parte déjame ver, no me acuerdo, espérame tantito, eso no lo pongo y lo sustituyo por los 3 puntos y bueno, le pongo la sal. Claro que esta es una frase muy chiquita, ajá, es solo una referencia para ponerle comillas y demás, ¿no? Lo ideal sería utilizar la primera cita. Sin embargo, la señora Margarita Reyes considera que también debe llevar otros ingredientes. Y entonces cito a la señora, a lo que me está diciendo la señora Margarita. También debe llevar el piloncillo y el ajonjolí para lograr un sabor más profundo. Y entonces, y bueno, y sigue la información que ella me dio, por eso le pongo ahí los 3 puntos. Para el otro ejemplo de la cultura de la música, por ejemplo, la década de los años 80 trajo al mundo en materia musical grandes bandas de rock, las cuales podían escucharse diariamente en las calles de la Ciudad de México. Al respecto, el señor Felipe Martínez menciona que podías ir por las calles escuchando a los Héroes del Silencio, Guns N' Roses y Bon Jovi, y pues las personas subían el volumen de sus radios. Del mismo modo, el señor Juan Sánchez recuerda a otros grupos de rock que también se escuchaban en esta época. E igual, ¿no? Se vuelven a abrir las comillas. Y recuerdo que también se escuchaba a Sebastian Bach y algunos otros grupos en inglés como Iron Maiden. Y bueno, hago la referencia, si se fijan aquí, la referencia viene fragmento de la entrevista al señor Felipe Martínez y la clave del audio. Y la otra también, fragmento de la entrevista al señor Juan Sánchez y la clave del audio. Esos serían dos ejemplos de cómo podemos citar y ir construyendo además la historia, la transcripción, irla metiendo en nuestro texto de lo que nosotros queremos hablar. Un ejemplo más es sobre lo que teníamos antes del mole. El ejemplo 3 sin audio, sería, por ejemplo, el tradicional mole de Oaxaca, requiere de varios ingredientes que le permiten tomar la consistencia requerida. La señora Juana Domínguez, que es experta cocinera desde hace más de 20 años, nos comparte que ella para hacerlo utiliza chiles, azúcar, chocolate, cacahuate y sal. Y abajo le voy a poner entrevista a la señora Juana Domínguez y no le pongo clave de audio porque no tengo. Entonces le pongo mi nombre completo y el año en el que se realizó la entrevista. Lo mismo para la señora Margarita Reyes. Y bueno, al final tenemos nosotros las referencias orales que van a ser muy importantes tomarlas en cuenta. Tener siempre la clave del audio, cómo debemos de construirla con nuestras iniciales, porque ahí estamos dándole la autoría a ese audio, pero también estamos dándole peso a la persona que a la persona a la que estamos entrevistando, ¿no? Dándole o asignándole una referencia que podrá ser utilizada no solo por nosotros, sino también por otras personas, cuando compartamos, por ejemplo, los audios. Y otro, en nuestras referencias, al final de nuestra investigación, las referencias orales tienen un apartado también, así como ponemos referencias digitales o hemerografía, etcétera, o referencias bibliográficas, claro. Debemos poner también referencias orales y en ese apartadito poner nuestras claves, los nombres de las entrevistas, de las personas a quienes entrevistamos, por ejemplo, entrevista a la señora Juana Domínguez y la clave del audio que utilizamos para que tenga de esa manera un respaldo, ¿no? de la información que nosotros estamos obteniendo
que tenga validez también a la hora de citar la historia oral, que va a ser sumamente importante. Y bueno, podamos nosotros precisamente hacer un buen uso de todas estas herramientas que la historia oral nos da. El cuestionario base, ¿no? La guía de entrevista, la transcripción, la misma entrevista como tal, y que además es una manera muy personal, íntima también, cabe mencionarlo, de recuperar información valiosa para nuestros tiempos, para nuestros momentos, para nuestras luchas, para nuestros recuerdos, ¿no? Para todo esto. Yo les dejo finalmente un ejercicio que ustedes pueden hacer guiándose de la información que les he compartido el día de hoy. Y es, bueno, dos ejercicios. Uno es entrevístense a sí mismos, háganse una historia de vida a sí mismos, en donde apunten toda su vida, los momentos más importantes, traten de recordar cuáles son los momentos que han cambiado su vida. Y que los hace ser lo que son en la actualidad. Y dos, entrevisten a sus padres, hagan ese ejercicio de cómo se conocieron, en qué momento unieron sus vidas, cómo fue que empezaron a construir sus primeros trabajos, de dónde vienen, y van a crear un lazo muy importante familiar, uno, y dos, van a recuperar gran parte de su historia personal y de su historia colectiva. Así que yo les dejo esas dos tareas, esa parte, y claro, también les recomiendo y les solicito que si en algún momento pueden, por favor, se acerquen conmigo para revisar cuestionarios base, para hacer guías de entrevista y con muchísimo gusto yo les apoyo. Ya saben dónde encontrarme en la Facultad de Humanidades. Muchas gracias.